Y la política argentina parece jugar con fuego, ¿no? Los últimos tiempos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se han transformado en un jeroglífico indescifrable para el Poder Ejecutivo. Nadie sabe de qué manera actuar en esto, ¿no? Desde aquellos destemplados ataques de Elisa Carrió hacia el titular de la Corte, Lorenzetti, la realidad es que fue mutando de una manera increíble. De repente apareció una jugada política que parecía buena, ¿no? Del tablero de ajedrez. Lorenzetti reemplazado, Rosenkrantz que aparece, que era a quien el Ejecutivo lo miraba con mucho afecto, digamos. Esto contentaba políticamente para dentro de Cambiemos, porque Carrió quería desplazar sí o sí a Lorenzetti, a quien acusaba de todo, ¿no? Pidió juicio político, era el mal de todos los males, se llamaba Lorenzetti. La realidad es que esto que parecía haber entrado en un mar de calma se empezó a complicar día a día. Y se complicó no solamente en el ámbito político para afuera, también internamente en la Corte se empezó a complicar, a tal punto que a Rosenkrantz, titular actual, lo dejó prácticamente aislado. Ahora, desde la Corte empezaron a llegar mensajes que dieron un cronograma. 4 temas sensibles para el gobierno iban a ser tratados hasta diciembre. Le pusieron fecha. Los martes, de acuerdo, tenían fecha qué temas iban a tratar y qué le iban a resolver. Algunos de temas que son complicados para el gobierno, ¿sí? Así de repente se trató el tema de la ley de lemas, donde de repente muchas provincias, como el caso de San Luis, se arregló la situación de Santa Cruz. Parece ser que La Rioja son fuertemente beneficiadas, pero se reinstaló un tema de la legalidad de una ley de lemas, rechazando la inconstitucionalidad, un fallo que no se termina de interpretar mucho. También se puso en el cronograma el impuesto a las ganancias para los jueces. Esto, si bien es cierto para el gobierno, no tiene ni por qué incomodar o no incomodar, sí fue incómodo para Rosenkrantz, que estaba con un perfil y con un mensaje totalmente distinto. Bueno, ratificaron el fallo que aquellos jueces que entraron después del 2017 no es inconstitucional que paguen ganancias cuando los otros no pagan. Tenía que ver específicamente con esto, con los que entraron acá. Hablaron también de la aplicación del 2x1. La aplicación del 2x1 en delitos de lesa humanidad. Usted dirá, ¿y en qué complica el gobierno? Claro, lo complicó de repente al titular de la Corte. Lo volvió a aislar y a dejarlo solo a Rosenkrantz, que votó en soledad, digamos, esta norma y perdió 4-1 cuando se votó este tipo de normativa. Y apareció lo que todos conversábamos y que ayer lo habíamos hablado acá, que tenía que ver con las jubilaciones. Todos esperaban un fallo que incomodaba a las cuentas públicas en el Poder Ejecutivo. Apareció morigerado, dicen algunos. ¿Por qué? Porque el efecto recién será a partir del 2020, no se sabe quién van a estar, pero el fallo en el tema jubilatorio no era esperado por la gestión Macri y ha complicado bastante. Hoy salen a aclarar distintos tipos de cosas, pero también le puso la pelota en el poder legislativo. No van a tener que sancionar una nueva ley con un nuevo coeficiente en función de este fallo de la Corte. Hasta acá parecía que el temporal grande estaba, los 4 mensajes se habían producido, lo que se dijo que se iba a votar se votó. Parecía ser que de acá hasta fin de año decir, bueno, muchachos, este es el mensaje nuestro, nos sentemos, hemos tamizado la situación política, a ver qué es lo que podemos hacer. Lejísimo de la realidad, porque apenas terminó y cuando todos los medios estaban enfrascados en ver cuáles eran las repercusiones del tema jubilatorio, se conoció la acordada 44 del año 2018. ¿Qué dice esta acordada? Tiene que ver exclusivamente con el manejo interno de la Corte, donde de repente el juez Rosenkrantz ahora no puede decidir en soledad nada que tenga que ver con el presupuesto, con designación de personal. Las decisiones se tienen que tomar en forma colegiada, por lo menos 3 integrantes de la Corte, y esos integrantes de la Corte pueden no ser el propio titular. En una palabra, Rosenkrantz no decide más nada, lo vaciaron completamente de poder. Algunos entienden que es hasta un golpe de Estado dentro de la misma Corte. La realidad es que fue un mensaje demasiado claro, que al gobierno nacional lo puso en una situación muy pero muy incómoda. Macri lo hizo saber hoy inclusive este tipo de incomodidad, porque realmente todos lo interpretan como un mensaje muy fuerte al Poder Ejecutivo. Lo vaciaron de poder al representante que el propio Macri puso, como diciéndole, por más manejo que hayas tenido en su momento, el verdadero poder está acá. Hoy es una caja de Pandora, nadie sabe para dónde va a salir disparado, todos se miran de reojo y la realidad es que cada vez complica más a la gestión de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque la gestión como ejecutivo está complicada. Tiene frentes internos con Carrió en Cambiemos que no sabe cómo resolverlo. La oposición es una oposición hasta por momentos desmesurada, totalmente destemplada, sangrienta, les diría. Si uno ve las cosas que se le dicen desde ciertos sectores sociales a Mauricio Macri, se da cuenta que es una oposición muy complicada. A esto agréguele que la economía
economía no le da respiro, el Ejecutivo está complicado. Si uno habla del Poder Legislativo, siempre en minoría. Tiene minoría en el Senado, tiene minoría en el Congreso, le cuesta muchísimo la sanción de las leyes. De hecho, este año es el año de menos sanciones de leyes que de la historia del Congreso. Entonces, evidentemente es difícil para Mauricio Macri, y uno analiza el Poder Judicial con los hechos del día de ayer y evidentemente está por demás complicado. Está cerrando un año donde no tuvo un respiro en ningún momento, tal vez el G20 se lo dio, pero la realidad es que hoy la política lo está complicando tanto como la economía. Lo de la Corte del día de ayer ha sido un mensaje muy, pero muy duro que no lo esperaba nadie.